programa sería por pares en el curso de histología. Entonces, hemos estado viendo ya varios temas, ¿no? Entonces, este de acá, el sistema digestivo, en verdad se comparte en dos temas, o bueno, se divide en dos partes, yo creo, que es la cavidad bucal y el tubo digestivo, en el cual van a diferenciar más que nada en epitelios, yo creo, es las principales como que cosas que podemos destacar. Los epitelios y porque las funciones en verdad son más que nada más simples, ¿no? En cambio, en otros aspectos, como que otros temas, las funciones son como más amplias. Van a ver en la siguiente sesión el sistema hepático, o bueno, glándulas anexas al sistema digestivo, que en verdad hay un montón de funciones que tenemos que tocar, pero en este caso no, ¿ya? Chicos, en el sistema digestivo lo que vamos a tocar son las funciones básicas de ingestión, digestión, absorción y eliminación, que quizás ya conocemos, sabiendo que la digestión puede ser tanto mecánica y química. No mecánica siendo principalmente en la cavidad bucal a través de la masticación y bueno, también a través de lo que es el transporte, lo que viene a ser todo el bolo alimenticio, posteriormente el quimo, a través del peristaltismo, ¿no? Y además la digestión química que tiene que ver con la digestión de los mismos nutrientes en lo que es nuestro tracto intestinal, ¿no? Entonces, todas esas células que están encargadas eh, por cierto modo decirlo, de absorber los nutrientes y enviarlos a la circulación, vamos a verlos hoy. Y hay muchas células en verdad que tienen muchas secreciones y en este caso, en esta sesión vamos a hacer un poquito de enfoque en eso, en todas esas células y las secreciones que tienen. Y bueno, acá también vamos a ver las células enteroendocrinas, ¿no? Que les había mencionado previamente que las células enteroendocrinas son aquellas células que tienen función, ¿no? De secreción, no necesariamente formando una glándula, sino como una unidad única, ¿no? Bueno, entonces como les había mencionado previamente, dividimos en cavidad bucal y tubo digestivo, lo que viene a ser ese sistema. Con la cavidad bucal vamos a hablar de lo que son los labios, dientes, el paladar, la lengua. Y en el tubo digestivo vamos a comenzar a partir del esófago, ¿no? En este caso no he puesto la nasofaringe, en verdad es una zona de transición, ¿no? Para la llegada al esófago. Y ya lo habíamos visto en lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Ya había colocado los tres, tanto naso, oro y laringofaringe. Entonces, o también si lo quieren mencionar como hipofaringe. Entonces, yo creo que con esa parte nomás que se menciona cuál es su epitelio es lo importante. O sea, de ahí no creo que haya otra importancia en mencionar la nasofaringe. Ya chicos, es una zona de transición para llegar al tubo digestivo que comienza con el esófago, luego posteriormente el estómago, intestinos, recto y ano. ¿Ya chicos? Entonces, más que nada ya me imagino que ya saben cómo es el paso de lo que viene a ser la comida, ¿no? Por decirlo, a través de todo nuestro sistema digestivo. Entonces voy a saltarme esta parte, porque en verdad es básica. Entonces vamos a comenzar con la cavidad bucal y la primera estructura que se nos menciona son los labios, ¿ya chicos? Entonces, en verdad, es más que nada una estructura, ¿no? Que está en primer contacto ante la comida. Entonces no cumple en verdad una función directa, pero tenemos que analizarla histológicamente porque tiene áreas las cuales son en verdad muy importantes para lo que es el estudio de este tema, ya más que nada la histología. Entonces tenemos la cara cutánea, el borde vermellón y la cara mucosa. O sea, recuerden que ustedes, por decirlo en arterias, habían dividido como en tres capas, ¿no? Eh, en este caso no es que estemos dividiendo en tres capas, sino que estamos viendo distintas áreas del labio, ¿ya? Entonces, la cara cutánea, por decirlo, es el área que está más como que se puede ver, básicamente, o que está más pegada a la zona, en la piel, ¿ya? O sea, donde se va transicionando la piel con lo que viene a ser nuestro labio. Entonces, esta cara cutánea, si sabemos que va a ser una transición en la piel, va a tener el mismo tejido que tiene la piel, o sea, lo que viene a ser el tejido plano estratificado. Y recordando, ¿no? Que es piel fina. Recordemos que la piel fina y la piel gruesa tenían distintas estructuras en lo que viene a ser la cantidad de capas o estratos, en todo caso, de mencionarlo. Pero en este caso no es necesario ya volver a verlo, yo creo. Solamente de saber que es piel fina. ¿Ya? Recuerden que la piel gruesa igual solamente está en lo que es las palmas de las manos y al nivel de lo que es el pie, ¿no? Entonces, también aquí se sabe que hay presencia de glándulas sudoríparas y sebáceas y el conocido también borde vermellón. Esta parte también puede decirse que es un poco superficial, o sea, que está mirando como la parte externa.
pero esta zona de borde bermellón va a tener una gran diferencia con la cara cutánea, porque a pesar de tener el mismo tejido, o sea, va a ser piel fina, no va a contar con glándulas, ni folículos pilosos, ni glándulas sebáceas. O sea, el hecho que diga ahí no glándulas quiere decir que no hay ningún tipo de glándulas, ¿ya chicos? Entonces, ¿qué pasa si no hay glándulas? Las glándulas sudoríparas y sebáceas, principalmente las sebáceas, sabemos que producen lo que es el sebo, ¿no? Y lo que es el sebo, no solamente en lo que es a nivel de los labios, sino a nivel de toda la piel, va a ser de nutrir, lubricar lo que viene a ser el tejido, ¿no? Entonces, esta zona o borde bermellón no va a contar con lo que viene a ser formas de humidificarse por sí sola. Entonces, su humidificación va a ser dependiente de una estructura eh, que no es parte de ella, que es básicamente la lengua. O sea, esa zona de vermellón solamente se puede humidificar por la lengua. ¿Ya, chicos? Y en verdad, esta parte es muy importante porque también se menciona que el borde de Mermellón es altamente irrigado. Entonces, póngase que tienen un área donde no hay humidificación y, o sea, tampoco hay folículos pilosos, o sea, tienen menor protección y está altamente irrigado. Entonces, o sea, estos vasos van a ser sumamente irritables y esta alta irrigación se da por el hecho de que esta zona hay intergitaciones en lo que viene a ser la dermis y la epidermis. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que la dermis es la capa media, ¿no? Y la epidermis la capa externa, ¿no? La epidermis es epitelio, entonces no tiene tejido sanguíneo, ¿no? O sea, no hay vasos, perdón. En cambio, en la dermis es tejido conectivo, entonces ahí a ese nivel se encuentra la presencia de la irrigación de la epidermis, ¿no? Entonces, si es una intergitación entre ambas, epidermis y dermis, se puede saber que la dermis va a llegar a una parte más externa, ¿no? Entonces, al llegar a una capa más externa, casi al mismo nivel de lo que viene a ser la misma epidermis, porque va a estar transicionando, el hecho de que esté a ese nivel es como que la expone, y al exponerse vamos a tener una vista como de un área roja, muy rojiza, color parda, en donde básicamente es la forma en la que se manifiestan la presencia de esos capilares, ¿ya? De esos capilares dérmicos en la superficie, ¿ya, chicos? Entonces sabemos ya por hecho que el borde vermellón va a tener un color rojo característico, ¿ya? También se debe a que hay escasa queratinización, pero eso lo vamos entendiendo por el hecho de que a nivel de que nos vamos acercando más a lo que es la mucosa, claro, porque son partes del labio, se va perdiendo lo que es el epitelio, ¿ya, chicos? O sea, se va perdiendo como lo que es las funciones del mismo epitelio. Y ya, chicos, luego la cara mucosa ya es una mucosa bucal de revestimiento. Entonces, esta mucosa bucal de revestimiento es un tipo de epitelio específico, pero vamos a ir viéndolo poco a poco, pero para que lo vayan sabiendo, la mucosa bucal es un epitelio plano, estratificado, ¿ya? En este caso no queratinizado, porque puede tener varias versiones, pero ya vamos a ver eso, solamente tómelo como mucosa bucal, así como en las anteriores clases hemos visto como mucosa respiratoria, olfatoria, vamos a aprenderlo como mucosa bucal, pero no está repitiendo siempre el mismo tipo de epitelio, ¿no? Entonces, mucosa bucal, y acá lo que resalta es la lámina propia, chicos, o sea, todas las áreas que tienen, ¿verdad? Epitelio tienen su lámina propia, pero acá tenemos las glándulas labiales menores, ¿ya? Entonces, se dice que son tipos de glándulas salivales, pero también tenemos la presencia de los gránulos de Fordyce, chicos, que son glándulas sebáceas. Pero esas glándulas sebáceas son ectópicas, o sea, no tienen, o sea, su función no la ejercen, son las funcionales, ¿ya, chicos? Las glándulas de Fordyce. ¿Ya? Entonces, esas estructuras en verdad sí son importantes. Yo creo que las glándulas de Fordyce les pueden preguntar, o sea, se menciona, pero es bueno que ustedes como que sepan qué son. Y nada, chicos, entonces entender no más que la mucosa vocal de revestimiento la vamos a seguir viendo, ¿ya, chicos? Vamos a seguir viéndola y creo que acá ha sido, no, pensé que tenía una fotito de la cavidad bucal de los labios, pero bueno, no lo coloqué, entonces. Ya, chicos, entonces son estas tres nomás, esta parte de la cavidad bucal es bien simple. Entonces, a partir de esta, sabemos, ¿no? Que los labios posteriores a estos están los dientes, ¿no? Insertados en lo que es el hueso maxilar, ¿no? Entonces vamos a ver ahora los dientes. Entonces voy a continuar con dientes y luego voy a preguntar si tienen alguna duda, me la van dejando ya, chicos. Entonces los dientes es más simple en verdad la estructura de lo que respecta a los dientes.
Tenemos que saber más que nada cuántos dientes tenemos, o sea, en verdad son 32 pero, o sea, temporales son 20 ya chicos. Entonces, temporales son 20 por el hecho de que nosotros cuando somos niños, ¿no? Vemos que se nos van cayendo los dientes. Entonces, esos temporales son aquellos que se renuevan, por decirlo, ¿no? Entonces, se dice que los sucesionales, perdón, ahí dice secesionales, sucesionales son 20 y 12 son molares, ¿ya chicos? Bueno, su estructura es que está en un alveolo. Un alveolo va a ser, por decirlo, una estructura ósea donde se van a insertar lo que son los dientes. Y bueno, están sellados por el ligamento periodontal y la encía. ¿Ya? O sea, están reforzados por esta. En verdad, el ligamento periodontal es un tejido conectivo denso que va a tener mucha cantidad de colágeno. Entonces va a estar apoyando lo que viene a ser el diente. ¿Ya? Entonces, acá lo que pueden ver es el hueso maxilar. En el hueso, bueno, perdón, ese es el mandibular. En la parte inferior es el hueso mandibular, la superior del maxilar. Estamos viendo el hueso mandibular y vemos que estas cavidades que vemos, donde en esta foto no hay nada, ¿no? Esas cavidades vienen a ser los alveolos y ahí se insertan lo que vienen a ser los dientes, ¿eh, chicos? Ahora, el diente también está separado por una estructura, está como que dividido en estructuras. Se dice que tiene una corona, un cuello y una raíz. Esto para determinar lo que viene a ser distintas áreas que podemos encontrar en el diente y que para saber cuáles se exponen y cuáles no. Porque, o sea, la corona es la área más apical o superficial, va a ser la más expuesta, ¿no? Se dice que el cuello en verdad solo es una zona de transición y la raíz sí es aquella que está pegada al alveolo, ya chicos. O sea, la raíz ustedes cuando sonríen nunca la están viendo, o sea, la raíz está dentro del alveolo, está insertándose ahí. Entonces lo que nosotros vemos normalmente son la corona y por decirlo el cuello, ¿no? El cuello está a nivel de la encía, pero el cuello yo les digo, ¿no? Que es una zona de transición, ¿no? Que está a este mismo nivel, ya chicos, esa estructura que les mencioné, encía, ¿ya? Además de que tiene una división estructural de lo que viene a ser la forma en la que se ve externamente, también tiene una división estructural de sus componentes, ¿ya, chicos? Entonces el diente está compuesto de tres componentes principales, que son el esmalte, la dentina y el cemento, ¿ya? Entonces, igual, ahora en vez de ver arriba hacia abajo, lo que vamos a ver es de afuera hacia adentro. Entonces el esmalte es la más superficial o la más externa, la dentina puede ser una intermedia y el cemento es un área que está más interna y lo que viene a ser más pronunciada en el alveolo, ¿ya chicos? Eh, entonces miren aquí a la izquierda, si se puede ver. Vemos el esmalte, la dentina y bueno, acá no se ve el cemento, pero es una zona más interna. Ya lo vamos a ver, tengo otra imagen acá, creo. No, acá se debe ver. Ya chicos, miren el cemento, es un área más interna. Entonces, cabe resaltar que nuestros dientes en verdad son estructuras como que muy resistentes, chicos. Entonces, estas componentes que les digo, tienen funciones de resistencia, más que nada. O sea, su composición, que ya la vamos a ver, determina el por qué nuestros dientes son tan fuertes, ¿no? Eh, bueno, vamos a verlos uno por uno. Entonces, esos son importantes, chicos, han sido preguntas. Más que nada, ya les voy a resaltar qué es lo que preguntan, pero en primer lugar, entender que el esmalte es la sustancia externa, ya chicos, ya. Comencemos con eso. El esmalte es la sustancia externa y la que vemos normalmente, ¿no? O sea, nosotros cuando sonreímos vemos los dientes del esmalte, ¿no? Entonces, es la sustancia más dura del cuerpo, se menciona por el hecho de que está compuesto de 96% de hidroxipatita de calcio. ¿Ya, chicos? Recuerden, la hidroxipatita de calcio es el componente inorgánico que tienen los huesos que le daba esa resistencia, ¿no? Esa dureza, ¿ya? Entonces, el esmalte tiene aquella, entonces por eso es resistente. Tiene un color translúcido y las células que lo componen son los ameloblastos, o sea, similar a la predisposición que tenían los osteoblastos y los osteocitos. Igual, los osteoblastos, en ese caso, recordemos, eran células que eran proliferadoras, ¿no? Que se iban a dividir. Ya, los ameloblastos similares, van a proliferar hasta hacer a las células maduras de los ameloblastos, y estos, en este caso, al ser maduros ya no pueden dividirse, ¿no? En este caso,
para el esmalte, ese hecho que les digo se cumple para todos menos el esmalte, porque el esmalte es la zona que no hay menos proliferación celular. O sea, nosotros si nos dañamos lo que es el esmalte, es muy difícil que se regenere, ¿ya chicos? Entonces, por eso se dice que el lavado de dientes, y eso es súper importante, porque el esmalte es el que se daña y el esmalte no puede regenerarse, ¿ya chicos? Y bueno, la estructura histológica que está relacionada a los dientes, en específicamente el esmalte, es la estría de Retsius, ¿sí, chicos? Entonces, cada uno de estos componentes tiene una estructura que se relaciona a ella, ¿ya, chicos? Entonces, en este caso, la estría de Retsius, por ejemplo, para la dentina es las líneas de Owen y para el cemento son las fibras de Sharpie, ¿ya, chicos? Entonces, tienen que aprenderse estas tres sí o sí. Y yo creo que en verdad dientes es, aunque no lo crean, es importante lo que viene a ser el examen, ¿ya, chicos? Porque son cosas que donde pueden venir preguntas fijo, porque es una comparación entre tres, ¿ya? Entonces la dentina, pónganse que va subiendo como que el esmalte, o sea, el más exterior es más duro, y mientras más se vuelve interno es más débil, ¿ya? Pues la dentina es un intermedio, ¿no? Y se puede determinar que es una dureza intermedia porque se reduce su hidroxipatita de calcio, o sea, su componente inorgánico, al 70%, ¿ya? Pero en este caso el color de la dentina varía. Por eso es que no coloqué nada acá. ¿Por qué varía? Varía con respecto a la higiene bucal, ¿ya, chicos? La verdad, esto de acá, por eso no se determina un color para la dentina. Y las células son los odontoblastos, ¿no? Como les digo, muy similar a lo que vienen a ser los osteocitos y los osteoblastos, ¿ya? Sustancia más abundante del diente viene a ser la dentina. Entonces ya sabemos cuál es la más fuerte, ahora sabemos cuál es la más abundante. Entonces la capa media es muy abundante. Finalmente el cemento es la menos resistente del diente, pero a pesar de que no sea tan resistente, eh, es gracioso porque tienen la misma resistencia o similar a la que tendría el hueso. Entonces, poco resistente no es, ¿no? Entonces, pero en verdad se dice que del diente sí viene a ser la sustancia menos resistente, ¿ya, chicos? Por el hecho de que está compuesto de un 50% de hidroxipatita de calcio, similar al hueso, ¿no? Que el hueso era muy uniforme con lo que es la composición orgánica e inorgánica. Y bueno, su material orgánico en este caso, como sí resalta, porque corresponde al 50%, sí se menciona, que es colágeno 1, 3 y 12. ¿Ya, chicos? Finalmente, las células cementoblastos, esas sí tienen alta capacidad proliferativa. Y bueno, acá, como les digo, ¿no? Acá sí se menciona el material orgánico porque en verdad sí resalta porque es un 50%, ¿no? Que lo compone. ¿Ya, chicos? Entonces, eso viene a ser los dientes. Entonces, ahora vamos a continuar seguimos en cavidad bucal, pero quiero saber, chicos, si hasta ahí todo claro o algún punto que desean que les vuelva a explicar. Ya, chicos, entonces todos pueden reaccionarme, por favor. Como le hizo creo Morgana o María José, no vi quién era. Porfa, chicos, si todo está claro, recuerden que aquí la meta es que ustedes aprendan, ¿ya? Ya, chicos. Ya, chicos. Entonces, recuerden, ¿no? Que la hidroxipatita del calcio es similar al hueso, ¿no? Recuerden, el hueso creo que tiene 60-70% de inorgánico y orgánico 30-40, ¿ya, chicos? Entonces, bien similar. En Sinayeli. Ay, disculpa, entonces las estrellas, las líneas y las fibras de Charpey son un haciendo característico o Ujú, sea, sí. ahí entonces, Son o es estructuras como características de parte. cada uno. O sea, cuando se ven histológicamente, supuestamente se llegan a ver. O sea, esas estrellas de Redshift, todo eso. Porque recuerda que, o sea, igual, ¿no? ¿Recuerdas las fotos de lo que viene a ser las células de los huesos? Se veían como las lagunas, todo eso, ¿no? Perdón, el cartílago, ¿ya? Entonces, a nivel de esta también vamos a encontrar así estructuras similares, ¿ya? Y bueno, esas estrellas de Redshift, líneas de Owen y fibras de Sharpie son tejido conectivo, más que nada, ¿ya? Que proviene de lo que viene a ser el ligamento periodontal, si no mal recuerdo. ¿Ya? Pero son estructuras que están asociadas a estas sustancias, y eso es más que nada es lo que tienen que entender. O sea,
entiéndelo como que son estructuras asociadas, ¿no? Que estas mismas concentraciones de estas sustancias la van a ir formando, ¿no? Por ejemplo, como les digo, ¿no? El ligamento periodontal está muy relacionado con lo que es el cemento. En verdad, acá hay mucho más que mencionar. Por ejemplo, dentro está la pulpa, una cavidad pulpar, y la cavidad pulpar está revestida por el cemento, ¿ya? Y a nivel del cemento, o sea, como es una parte interna, el ligamento periodontal llega a esa zona y por cierto modo como que va desvaneciéndose, ¿no? Porque se está juntando a este. Y por decirlo, esas líneas de fibras de Sharpie, si no recuerdan, es parte del tejido también óseo, ¿ya? Entonces, como el tejido con el ligamento siempre está unido a un hueso, esa fibra de Sharpie del cemento es como si fuera un hueso, ¿ya? Los huesos también tienen fibras de Sharpie, si no me recuerdan. Ya, chicos, si no recuerdan, los huesos tienen fibras de Sharpie. Entonces, como te digo, son más que nada las concentraciones altas de estas sustancias van a ir generando estas estructuritas que menciono, ¿no? Que son bien importantes en verdad. Las estrías de Retzius, líneas de Owen, fibras de Sharp, ¿ya? Por eso no les mencioné lo de la cavidad pulpar y eso, porque en verdad no es importante. O sea, yo lo aprendí, pero no fue importante al final, ¿ya? Esto de acá sí, como les digo. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a continuar ya con lo que viene a ser la parte siguiente de la cavidad bucal. Igual, gracias, Nayeli. Si en verdad si tienen otra duda, no duden en hacerla, por favor. Yo encantado de poder explicarles porque en verdad mi meta es que de verdad entiendan todo. Porque ese temita es encargado, ¿ya, chicos? Miren, acá tenemos la cavidad bucal y el paladar. En verdad, también es una estructura un poco complicada de entenderla. Porque primero tiene una división en dos, ¿ya? O sea, el duro y el blando. Ahora, el blando, como es la parte más, como por decirlo, externa, va a protruirse en una única estructura pequeña llamada la úvula, ¿ya? Que se puede llegar a ver, es más, van a ver la anatomía 2 seguro. Sí la van a ver, perdón, sí, está seguro que la van a ver. Entonces van a ver la úvula, que es la extensión más posterior de lo que viene a ser el paladar blando, ¿ya? El paladar más que nada es esa área de mucosa, de revestimiento que está recubriendo lo que viene a ser la cavidad bucal, ¿ya? Entonces la está recubriendo, por ahí va a pasar lo que es la comida, la cual va a ser formada en bolo por los dientes, y bueno, para lo que viene a ser proteger, ¿no? Tienen esa función, esta área, de proteger lo que viene a ser, protegernos contra el bolo, ¿no? Para que llegue lo que viene a ser al área de lo que es el esófago y empezar en el tubo digestivo. Entonces este paladar duro y blando, el duro más que nada, va a tener una mucosa llamada mucosa masticatoria y el blando mucosa de revestimiento, ¿ya? Entonces la mucosa masticatoria, como les había dicho, ¿no? Había una mucosa bucal, ¿no? Que habíamos mencionado previamente. Ya, es más que nada lo mismo, o sea, va cambiando de nombre a nivel de que avanzamos en estructura, ¿ya? Pero es lo mismo. Entonces la mucosa en este caso masticatoria, es un tipo de mucosa bucal pero que está queratinizada. Yo les dije que la mucosa bucal iba a tener tipos, ¿no? Iba a tener un tipo que está no queratinizado, un tipo queratinizado, un tipo con zonas como especiales, que son las llamadas los botones gustativos, que ya lo vamos a ver. Pero hay otros, por decirlo, casos en los que se puede ver una mucosa bucal paraqueratinizada también. Pero en este caso no es necesario aprenderlo. Tengan en cuenta el queratinizado, que también puede ser paraqueratinizado. Vamos a tomar el masticatorio como ambos, ¿no? Para queratinizado. Ya voy a ponerlo así. Entonces, ya sabemos que hay tres tipos de mucosa bucal. Entonces, la cavidad bucal, como les dije, el paladar duro y blando van a tener distintos tipos de mucosa bucal. El duro va a tener masticatoria y el blando revestimiento. Sigue siendo el mismo tipo de epitelio que les mencioné previamente. ¿Cuál era? Epitelio estratificado plano o plano estratificado, ¿no? Y bueno, tiene la característica de ser humidificado, ¿ya, chicos? Pero la mucosa bucal siempre va a ser epitelio humidificado plano estratificado, ¿ya? Ahora, depende ya de la área, que si es queratinizado, no queratinizado, o lo que viene a ser especializado, ¿no? En este caso, ¿ya? El duro.
entiéndanlo como que es un área que es inmóvil, o sea, no tiene movilidad. Acá dice que está limitada, pero en verdad no tiene movilidad. El blando, sí, tiene movilidad porque tiene músculo esquelético en su zona central, ¿ya? Y la úvula, como es lo que viene a ser un área que protruye lo que viene a ser el paladar blando, hasta cierto punto no se menciona mucho sobre su movilidad, pero lo que se menciona es que tiene una mucosa bucal con altas cantidades, perdón, de tejido conectivo colagenoso denso y regular, ¿ya, chicos? Entonces esto es netamente histológico, por eso lo coloqué. Es importante por eso. Entonces la úvula va a tener mayor concentración de tejido conectivo denso y regular con respecto al blando, ¿no? Y más que nada eso, chicos. O sea, ustedes van a, como les digo, ¿no? La mucosa bucal es la parte más importante, yo creo, hasta ahorita. Vamos a encontrarlas en distintas estructuras. Por ejemplo, la de revestimiento ya la hemos visto, ¿no? Este caso lo hemos visto anterior, ¿cómo era? En la estructura, perdón, en la cara mucosa de los labios, ¿ya? Perdón, me había olvidado, en la cara mucosa de los labios. Pero lo vamos a ver en otras estructuras, por ejemplo, en lo que viene a ser, bueno, en este caso el área superior ventral de lo que viene a ser la lengua, que ya vamos a ver. Ventral es como que el área de arriba. El suelo de la boca, por ejemplo, también tiene mucosa bucal de revestimiento. Pero en cambio la mucosa masticatoria es como que, como es queratinizada, es más dura, por decirlo, ¿no? Entonces, en cierto modo ayuda también a la formación del bolo, porque, recuerden, pasa por los dientes, lo mastican y luego como que va también lo que viene a ser sufrir como que ciertos movimientos a nivel de lo que es la área bucal, ¿ya? Entonces, en lo que roza, ¿no? Con lo que viene a ser nuestro paladar duro esta comida también de cierto modo contribuye, ¿no? A lo que es la masticación. Pero en verdad, la verdadera razón de que se llame mucosa masticatoria es porque van a tener una función más que nada de resistencia ante el bolo alimenticio, ¿no? Porque vamos a ver luego el esófago tiene un epitelio especializado para que cuando llegue la comida, por decirlo, no se dañe el epitelio, ¿ya, chicos? Porque en verdad esas estructuras que estamos viendo todas, la mayoría son muy resistentes, ¿ya? Y es por eso la capacidad de nosotros de la digestión mecánica y química, ¿ya, chicos? Eh, bueno, la especializada es los botones gustativos, que es más que nada para detectar los sabores, ¿no? Está en la superior dorsal de la lengua, en los parches del velo del paladar, que ya vamos a ver. Entonces no se preocupen, lo voy a repetir igualmente. Entonces, mucosa bucal es lo más importante, ¿ya, chicos? Ya, ahora estamos en la lengua, ya. Esta parte de la lengua tiene el mismo nivel de importancia que los dientes, yo creo. Lo que es la lengua, vamos a encontrar lo que es mayor cantidad de estructuras a nivel de lo que es la lámina propia, ¿eh, chicos? Vamos a dividirlo como en tres capas. La lengua tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia, ¿ya? Entonces, la mucosa viene a ser, perdón, me estoy confundiendo. No tiene mucosa, perdón. Lo que viene a ser la mucosa, en verdad, de la lengua es el mismo epitelio o lo que viene a ser la mucosa bucal, ¿ya, chicos? Tiene mucosa bucal. Aparte de tener mucosa bucal, sí tiene muscular, pero no es una capa, sino tiene dos tipos de capas musculares, extrínseco e intrínseco. Los extrínsecos no son músculos que están fuera de la lengua, por decirlo. Son como estos que están como que acercándose hacia la lengua y le dan una función de lo que viene a ser una gran capacidad de movilidad. Los intrínsecos, más que nada, son ellos que componen la estructura de la lengua. Entonces, porque en verdad, si no saben, la lengua es básicamente casi puro músculo, ¿ya? Es puro músculo la lengua. Entonces, los músculos intrínsecos corresponden a lo que es su estructura y los extrínsecos a su movilidad, ¿ya? Luego, la lengua se va a dividir en dos áreas, en dos tercios anteriores y un tercio posterior. Para que entiendan esto, digamos acá tenemos a la lengua. Entonces, dividirlo en dos tercios anteriores y un tercio posterior viene a ser así, ¿no? Dos tercios de su área de lo que viene a ser anteriores y un tercio posterior. ¿Por qué se divide de esta forma? Básicamente porque vamos a ver distintas funciones a nivel de estas áreas. Bueno, principalmente distintas especializaciones, ¿ya, chicos? Entonces, se dice que la área anterior va a tener lo que son las papilas linguales,
y la área posterior las amígdalas linguales, ¿ya? Vamos a explicar una de estas. Las amígdalas linguales, o sea, las que están en el área posterior, van a ser aquellas que tengan tejido linfoide, ¿ya? Las amígdalas, si no recuerdan o no han escuchado antes, son como áreas especializadas en lo que es la respuesta inmune, ya a nivel de la lengua. Entonces, como les dije, en verdad, todo lo que tiene que ingresar a nuestro cuerpo tiene que pasar un filtro. Entonces, las amígdalas linguales también van a ayudar cuando, por ejemplo, quedan lo que viene a ser bacterias a nivel de lo que es la lengua, ¿no? Acá hay altos contenidos de células de lo que respecta al sistema inmune, ¿no? Linfocitos, ¿no? Entonces, esa es la función de la parte posterior de la lengua, pero la anterior, que son las papilas, va a tener también más que nada la función relacionada a los botones gustativos de lo que viene a ser reconocer los sabores. Ya chicos, esa es la palabra correcta, reconocer los sabores. Entonces, los botones gustativos también van a estar en esta área anterior. Pero no solamente se divide como dos tercios anteriores y un tercio posterior, también como un área ventral y dorsal. Para entenderlo esto, vamos a tener que ver la lengua de acá. Y esta área, que es la parte como si lo viéramos desde arriba, viene a ser el área ventral. El área dorsal viene a ser aquel que está atrás. ¿Ya chicos? El que está atrás es el área dorsal. O sea, como si lo viéramos desde abajo. ¿Ya? Más que nada, el área ventral va a ser mucho más especializado que el área dorsal, ¿ya chicos? Siempre, el área ventral va a estar mucho más especializado que el área dorsal. Además, a nivel de lo que es el área ventral, vamos a encontrar las glándulas salivales menores, ¿ya? Que en verdad son simples, vamos a entenderlas así. Las glándulas salivales menores son, más que nada, no son botones gustativos, y son lo que viene a ser, como lo dice su nombre, glándulas, o sea, van a tener secreciones, ¿ya? Van a estar a nivel de la lámina propia, o sea, como les dije, no había cierta mucosa en lo que es en lo que es la lengua, pero van a estar al nivel de la lámina propia, todas estas. Y yo les traje aquí una idea de cómo aprendérselo más rápido, porque son tres, y cada una secreta distintas cosas. Miren, las glándulas de Blanding-Noon son las mucoserosas, o sea, tienen secreciones tanto mucosas y serosas. Las glándulas mucosas posteriores, como lo dice su nombre, tiene lo que viene a ser una secreción mucosa. Y las glándulas de von Ebner tienen una secreción solamente serosa. Entonces tenemos los tres. Una mucoserosa, o sea, que tiene ambas. Una mucosa, que es solo mucosa. Y otra que es solo serosa, ¿ya chicos? Entonces también como en una de esas, en su mismo nombre dice que es posterior, ya saben que las otras, especialmente la de Landing Noon, son a nivel anterior, ¿ya chicos? Entonces ya saben más que nada cómo aprenderse esta parte. Entiendan por las secreciones, ¿no? Cómo lo van a entender. Y nada, chicos, no se deben complicar con esa parte, como les digo así, porque tienen todos los tipos de secreciones y es lo fácil de entender esta parte de la lengua. Ya, entonces yo les dije, lengua que van a ver tejido muscular cuando lo vean histológicamente, más que nada. Y en la parte dorsal, o sea, perdón, en la parte ventral, o sea, en la parte como si lo estuvieran viendo desde arriba, van a estar las papilas linguales, que más que nada, como les dije, no van a contener los botones gustativos, ¿no? Los botones gustativos son aquellos que nos permiten reconocer lo que vienen a ser los sabores. Sin embargo, esa es su función esperada, pero no todos son funcionales en lo que viene a ser nuestra lengua, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles no son funcionales, ya chicos, primero. Las foliadas dejan de ser funcionales. Las filiformes también no son funcionales. Y luego las que quedan, estas fungiformes y calciformes, son las que principalmente tienen la función que cumplen, ¿no? De receptor de lo que vienen a ser los sabores, ¿ya? Sin embargo, las que están más involucradas son las calciformes, que tienen otro nombre que también pueden ser llamadas circunvaladas, ¿eh, chicos? Circunvaladas. Ahora. Las fungiformes no quiere decir que no tengan botones degustativos, sino que su área de superficie en la lengua es menor, entonces por eso las calciformes tienen mayor importancia en lo que es el reconocimiento de lo que viene a ser sabores. Y bueno, entonces, ya.
Entonces, ahora vamos a entender más que nada los calciformes, ¿ya, chicos? Los calciformes van a estar presentes en lo que viene a ser la B lingual, ¿ya? La B lingual es una estructura importante porque es el área, más que nada, de acá voy a verlo en esa foto, donde la lengua empieza a originarse, ¿ya, chicos? Esta es la B lingual. Entonces, en esta área vamos a encontrar grandes cantidades de células calciformes, perdón, de botones gustativos calciformes, y su reconocimiento de sabores es a través de lo que viene a ser neuronas, porque estos botones gustativos van a presentar lo que son como que células neuroepiteliales, ¿ya? Que van a ser cuatro tipos: oscuras, claras, intermedias y basales, las cuales van a tener uniones simpáticas con el sistema nervioso, ¿ya? O sea, entre estas y con el sistema nervioso. Además, encontramos de 2000 a 18.000 entre estas, o sea, dentro de lo que viene a ser nuestra lengua, por eso la gran capacidad de esta misma función. Y otra cosa es que se dice que estas células son transicionales. ¿Cómo que son transicionales? ¿Ya? Entonces vamos a ponerle un número a cada célula. Entonces, en verdad sí tienen números y es una forma más fácil de entenderlo, que estas células oscuras van a pasar a ser claras, luego intermedias y luego basales, ya, chicos, en lo que van estando en los botones gustativos, ¿ya? Eso es más que nada que el hecho de que sean transicionales. Y bueno, las basales también tienen la función de reponer las otras de acá, ¿ya, chicos? Entonces, más que nada ven cómo es como un bucle, ¿no? De estas células neuroepiteliales. Las células neuroepiteliales en verdad es similar a lo que les había explicado en el tejido endocrino, de que esas células también solían ser lo que viene a ser parte del sistema nervioso directamente, pero evolucionaron para tener una función específica, ¿no? Eso es lo que encontrábamos en la médula renal, ¿no? Porque era muy raro que la médula renal produzca lo que es la acetilcolina, siendo un tejido no nervioso directamente, ¿no? Pero por el qué de producir acetilcolina estaba explicado ahí, ¿no? Que antes era un tipo de nervio. Y bueno, entonces, las foliadas, como les digo, no son funcionales porque solamente están funcionales en niños. Y las filiformes no tienen botones gustativos de por sí, ¿ya? Entonces están presentes en ese tipo de epitelio plano queratinizado. Y como les dije, ¿no? Las fungiformes no es que no tengan, sino que tienen menos superficie en lo que es la lengua, entonces por eso es que menor capacidad involucrada, ¿ya, chicos? Sí tienen botones gustativos. Eh, Finalmente, acá también está lo que viene a ser el epitelio que está presente, es estos, entonces no se preocupen. Pueden revisarlo ahí, es el plano estratificado no queratinizado, ¿ya, chicos? Pero más que nada las más importantes calciformes, como les digo, también llamadas circunvaladas, las que más se involucran en la función que les digo, ¿no? De recepción de lo que es sabores. Ya, chicos, entonces con esta parte terminamos lo que es el tubo digestivo. En verdad, la cavidad bucal tiene partes que son bien importantes y de verdad son puntuales a modo de que son fáciles de que vengan en un examen. Entonces, chicos, me comentan si está ahí todo claro. Yo les puedo explicar cualquier cosa aparte. Entonces, me comentan, chicos. Yo los he resumido las cosas más importantes acá. Igual les recomiendo que en su teoría, como que si encuentran algo extra que suena como importante, lo pueden aumentar. ¿Ya, chicos? Pero eso es como que todo lo que tenía apuntado, ¿ya, chicos? ¿Está ahí todo claro? ¿Sí, todo claro? Ya, gracias, Nayeli. ¿Qué dice Ethel? ¿Qué dice Valentino? ¿Todo claro? Ya, chicos. Entonces, si está todo claro, vamos a continuar ya, pero con una parte, yo creo, más fácil, ¿ya? Que es el tubo digestivo. Y el tubo digestivo en verdad es más fácil porque el epitelio no va a cambiar mucho a nivel que se transiciona. Entonces, por ejemplo, en el área bucal teníamos básicamente en casi todas las estructuras la mucosa bucal, solo cambiaba que si era queratinizado o no queratinizado. Ya hay los labios, ¿no? Si quieren hacerlo más difícil, hacerlo ver como si fuera más difícil. Pero en el tubo digestivo, en verdad, es más simple, ya, chicos, porque, por ejemplo, el intestino delgado y lo que viene a ser el intestino grueso tienen el mismo epitelio. El estómago solamente varía un poco en la forma, ¿no? Y también el esófago. Entonces son solo cuatro estructuras, ¿no? Entonces, por eso les digo que va a ser más simple.
Ahora, no sé si en anatomía ya han llegado a lo que viene a ser estómago, creo que no. Entonces voy a explicar un poquito de lo que viene a ser cómo es que está estructurado este estómago para que no estén en cero, ¿no? Cuando vean la clase de lo que es el sistema digestivo en histología. Porque en verdad es muy importante aprender, ¿no? Primero la anatomía antes de la histología, yo creo. O sea, se dice que es al revés, pero yo lo creo que es primero la anatomía y luego la histología, ¿ya, chicos? Entonces, una forma fácil de entender el tubo digestivo es que todo el tubo digestivo, al igual que las arterias, que estaba dividido en lo que viene a ser, ¿no? Una capa adventicia, una capa de lo que es el endotelio mismo y una capa media, ¿no? Las tres capas. En este caso, el tubo digestivo va a estar compuesto también de capas, ¿ya? En este caso, cuatro capas. Una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Todas las estructuras, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el grueso, y lo que respecta al recto y lo que viene a ser el ano, no. Pero el recto, cierta parte sí, va a tener esta estructura, ¿ya, chicos? Igual. Es más que algunas estructuras ya no se van a mencionar porque, digamos, ¿no? Intestino grueso. Si sabemos que el apéndice está en el intestino grueso, sabemos que va a tener la misma predisposición que el mismo intestino grueso, ¿no? Porque sigue siendo parte de su estructura. Ya, chicos, entonces, como les digo, entender estas cuatro, perdón, son la forma en la que se organiza el tubo digestivo, ¿ya? Entonces, en la mucosa vamos a encontrar el epitelio y la lámina propia, ¿no? La lámina propia es el tejido conectivo epitelial, perdón. Entonces sabemos que está debajo del epitelio y va a tener una muscular, ¿ya? Pero esto puede variar. Ya, la submucosa, tejido conectivo, más que nada, puro tejido conectivo, y ahí es donde pueden estar las glándulas. Puede porque no siempre están presentes. La muscular externa, como su nombre le dice, músculo, y serosa y adventicia ya sabemos más que nada que es la parte de lo que viene a ser más externa, ¿no? La serosa o adventicia va, no es que sea el nombre serosa o adventicia, sino que puede ser una o la otra, y esto va a variar con respecto a su posición de la estructura, ¿ya, chicos? O sea, ya vamos a explicar esta parte posterior, pero no es que pueden tener lo que viene a ser serosa y adventicia al mismo tiempo. Lo que sí puede haber es que una porción del tubo digestivo sea serosa y la otra adventicia, pero a la vez no pueden ser la misma, ¿ya, chicos? Entonces ahí están sus funciones también. A nivel de la mucosa va a ser la absorción, a nivel de la submucosa lo que viene a ser la nutrición del mismo epitelio, a nivel de la muscular la motilidad y la serosa lo que viene a ser la protección, ¿ya, chicos? La mucosa también puede tener, como les digo, músculo, pero no puede ser como que generalizado porque depende de la estructura, ¿ya? Ahora, como les dije, ¿no? Aquí va a ser simple porque el epitelio casi nada va a variar, ¿ya? Solamente quizás en el esófago, porque el epitelio que vamos a tener a nivel del intestino, delgado, grueso, estómago, es epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Lo que va a variar son las células, siempre vamos a hallar microvellosidades y células calciformes. Un punto importante que quiero que entiendan es que las células calciformes, ya las habíamos visto, ¿no? Producían simógeno, que viene a ser un moco que ayuda a la lubricación, y en este caso al paso de lo que viene a ser la comida, ¿no? Pero en este caso las células calciformes tienen una disposición muy importante, porque van a ir aumentando a nivel de que se va haciendo más distal la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Miren, las células calciformes empiezan en lo que viene a ser el intestino delgado, no están en el estómago, empiezan en el intestino delgado, pero recuerden, el intestino delgado se divide en tres partes, ¿no? Duodeno y uno ilio. Entonces va a ir avanzando el intestino y van a ir aumentando la cantidad de células calciformes a nivel de lo que es la superficie. ¿Ya, chicos? Eso es algo que quiero que entiendan. Entonces, si entienden que está en todo el intestino, entonces estaría en el intestino grueso más presente, ¿no? Porque es la parte donde va acabando, ¿no? En la estructura. Entonces va aumentando a nivel de que avanza la estructura. Ya quiero que entiendan eso sobre las células calciformes. Y bueno, finalmente, acá dicen, ¿no? Diferentes tipos de células y que el esófago, el recto y el ano pueden ser un poco más diferentes, ¿no? Entonces, más que nada eso yo les voy a explicar. Vamos a comenzar con el esófago. Pero ya les di como una pequeña introducción de lo que vamos a ver, ¿no? Como les dije, siempre vamos a ver mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia, ¿no? Ya, chicos.
Entonces, mucosa les dije va a ser el epitelio, en este caso, como les dije, ¿no? Vamos a tener cilíndrico simple en todas las estructuras menos el esófago. El esófago va a ser plano estratificado no queratinizado. ¿Cómo se lo pueden aprender? Eh, si no recuerdan, lo que es la estructura de la orofaringe tiene un epitelio similar a la del esófago. ¿Ya, chicos? Pueden ir a revisarlo. Entonces, vamos a tener plano estratificado no queratinizado. Vamos a tener también lo que viene a ser un tejido conectivo subepitelial, que es la lámina propia, va a ser laxa. Y una capa muscular, como les dije, ¿no? Acá sí está presente esa capa muscular. ¿Ya? Aparte de esto, tenemos una submucosa, que es un tejido conectivo fibroelástico irregular con glándulas esofágicas. ¿Por qué les resalto la parte de glándulas esofágicas? Porque solamente existen dos estructuras que tienen glándulas a nivel de la submucosa. Y quiero que entiendan esto. Las únicas dos estructuras que tienen glándulas a nivel de la submucosa son el esófago y el duodeno del intestino delgado, o sea, la porción duodenal. ¿Ya? Ninguna otra estructura tiene glándulas a nivel de la submucosa, ¿ya, chicos? Entonces, uno puede hacer pregunta. En este caso son las glándulas esofágicas. Es bien fácil su nombre, ¿ya? Y bueno, un plexo submucoso de Meissner, que va a estar presente en todas las submucosas. Todas, chicos, van a tener plexo submucoso de Meissner. Que más que nada, como dice plexo, es tejido nervioso, ¿ya, chicos? Que va a apoyar de cierto modo con el peristaltismo, ¿ya? Pero, en verdad, el peristaltismo principal, o sea, el que va a dar como que el motor principal para que la comida pase, ¿no? Y esté como que expulsada, como que esté propulsada por lo que viene a ser nuestro músculo a nivel de lo que viene a ser nuestros tejidos del tubo digestivo, es a nivel de la muscular, ¿ya, chicos? A nivel de la muscular existe algo que se llama un plexo mientérico de Auerbach, o Auerbach, ¿ya? Que este es el que tiene principalmente la función de peristaltismo. Porque el plexo submucoso de Messner sí puede tener alguna función de peristaltismo, pero también tiene una función de lo que es ayudar a las glándulas en donde se encuentre, ¿no? Glándulas, en este caso en el esófago, a secretar sus sustancias, ¿ya, chicos? Entonces, por ejemplo, las glándulas esofágicas van a también producir una sustancia similar a lo que viene a ser la sustancia que produce las células calciformes, como moco, ¿no? Para lubricar el área, ¿ya, chicos? También tenemos una muscular. Ahora, lo importante de la muscular también entender que siempre va a estar predispuesta en una forma específica. ¿Qué quiere decir esto? Es que la muscular en verdad puede estar dividida en dos o tres capas, ¿ya? Solamente que se menciona como una porque todas son músculo liso. En este caso el esófago sí es un caso especial, pero vamos a entender que la capa de la muscular es músculo liso, ¿ya? Entonces son capas de músculo liso, como les digo, de dos a tres, pero se dividen por el hecho de que tienen una forma de disposición distinta. Ya en este caso, la capa interna muscular es circular, ¿ya? Y la parte más externa de esta capa muscular es longitudinal, ¿ya? Entonces, tiene una diferente disposición y es por esto que se deja en claro que la muscular se le dice cile. Ya seguro lo van a ver en la teoría cuando vean la palabra cile. Quiere decir que está a una disposición circular interna, longitudinal externa. Es una forma más fácil de que se lo aprendan, ¿ya, chicos? Entonces vamos a ponerle este nombre de esta capa muscular como muscular cile, ¿ya? Ahora, como les dije, suele ser tejido muscular liso. Pero en el caso del esófago, solo en el esófago es un caso especial, ¿ya? Porque el esófago va a tener lo que viene a ser es fibras musculares, tanto lisas y lo que viene a ser estriadas. Entonces, si no mal recuerdo, perdón, el esófago está acá. A ver dónde está. Ya, está acá. Ya vamos a usar esta imagen que está simple, pero nos puede servir. Entonces, el esófago empieza, ¿no? Por decirlo a nivel de acá, empieza, si no mal recuerdo, a nivel del cartílago laringe, al final del cartílago cricoides, perdón. ¿Ya? Entonces empieza acá. Y la parte inicial de nuestro esófago va a ser músculo estriado, o sea, voluntario, esquelético. La parte media va a ser músculo estriado, pero también con cierta cantidad de fibras musculares lisas.
Y la parte inferior, o sea, ya cuando está cerca de lo que viene a ser el estómago, ya el fondo gástrico, viene a ser liso, ¿ya? Entonces miren cómo mientras más se aleja de lo que viene a ser la cavidad bucal, más se vuelve involuntario, ¿ya chicos? Pueden entenderlo así, pero siempre se va a mantener la disposición cile, circular interna, longitudinal externa. Solamente cambian el tipo de fibras, ¿ya chicos? La disposición es la misma, solo que las fibras van transicionando, ¿ya? Ahora, también este esófago es medio complicado porque nos quiere contradecir el hecho de que serosa y adventicia al mismo tiempo no se puede, ¿ya? Porque en verdad no se puede, sino que como les dije, como el esófago es un tubo, las porciones distintas van a tener como que distintos tipos de características. En este caso, para que lo entiendan, la serosa viene a ser mesotelio, ¿ya? Y el mesotelio es el revestimiento, como les había dicho en otras clases, y les he repetido varias veces, el mesotelio es el revestimiento de lo que viene a ser órganos, como que por decirlo, las cápsulas de algunos órganos, ¿ya? Y proporciona lo que viene a ser protección. En todo caso, el mesotelio es principalmente epitelio simple plano, ¿ya chicos? Entonces, la parte que sea dentro de lo que viene a ser la cavidad del abdominal va a ser la que tenga mesotelio. La que esté más superior va a ser la serosa, ¿no? Porque se dice que puede ser tanto serosa o lo que viene a ser, perdón, serosa y adventicia. Bueno, serosa viene a ser el mesotelio, discúlpenme, y la adventicia viene a ser el que no tiene mesotelio, ¿ya? Entonces, a ver, voy a buscar una imagen acá a ver si la he puesto. Ya, a ver. Mm, ya me acordé de acá, chicos. Ya. Entonces, como les digo, ¿no? El esófago es un tubo digestivo, así largo, es parte del tubo digestivo. Y en verdad va a tener una pequeña porción que está acá adentro, ¿ya? Esta parte de adentro, que está debajo del diafragma, acá estaría el diafragma, ¿ya? Va a tener un área llamado peritoneo, ¿ya? El peritoneo o peritoneo, ¿no? Peritoneo principalmente es aquel área que va a constituir como que o va a guardar, por decirlo, o almacenar nuestras vísceras, ¿ya chicos? No todas, pero la mayoría sí. Por ejemplo, grandes partes, lo que es el intestino, está ahí, pero por ejemplo los riñones son retroperitoneales, o sea, no están dentro del peritoneo, están detrás del peritoneo, ¿ya? Pero este peritoneo, a la mayor cantidad, casi todas las estructuras de lo que viene a ser el sistema digestivo las va a contener, ¿ya? Entonces, la parte que esté contenida dentro del peritoneo va a ser serosa, ¿ya? O sea, que es mesotelio. Y la parte del tubo que está bajando, ¿no? Hacia nuestro diafragma, pero todavía no lo atraviesa, es adventicia. O sea, no es tejido epitelial, sino es tejido conectivo. La adventicia es solamente tejido conectivo denso y regular. Y esto va a lo que viene a ser aplicar para todas las estructuras, en este caso ya no de tubo digestivo, porque en verdad solamente el único que no tenemos dentro de lo que viene a ser la cavidad abdominal es el esófago, porque el estómago, intestino delgado y grueso ya están dentro de lo que es el peritoneo. Pero el esófago, como les dije, como es un tubo que va desde el fin del cartílago cricoide, o sea, la laringe, hasta lo que viene a ser eh, el diafragma y atravesarlo y una pequeña porción y llegar al estómago, como hay una parte que está antes del diafragma, esa parte antes del diafragma va a ser aquella que tenga serosa, perdón, adventicia. La parte que está antes del diafragma adventicia, ya chicos, perdón, me estoy confundiendo, sí, ¿ya? Y la parte que está dentro del diafragma, serosa, ¿ya? Es la forma más fácil de entenderlo. Según la anatomía ya lo van a entender mucho más fácil, porque eso es como que es necesario un cuerpo para entender eso. Pero como les digo, ¿no? La adventicia, cuando no está dentro del peritoneo, la serosa cuando sí lo está, ¿ya? Entonces, como les digo, acá en esta foto, por decirlo, ¿no? Una foto bien simple, pero en esta foto, como vemos que está todavía en la parte superior, ¿no? Su abdomen está mucho más inferior. Esta área
debe estar recubierta de adventicia, ¿ya chicos? Porque no está intraperitoneal. En cambio, la parte más inferior, que ya está atravesando el diafragma y está dentro del peritoneo, ya es serosa, o sea, mesotelio, o sea, tejido simple plano, ¿ya chicos? Por eso les digo que el esófago es el único problemita que tiene ahí, que es como que el único estructura que va como que a oponerse a las leyes que habíamos mencionado antes. Pero bueno, entonces solamente viene a ser eso de sedosa adventicia, en verdad, ¿no? Y que el hecho de que también tiene glándulas a nivel de la submucosa, ¿no? Casi nadie tiene glándulas a nivel de la submucosa, solamente este esófago y el duodeno. Ahora, también tiene una inervación, como todas las estructuras en verdad, sino que también va a ir cambiando su inervación poco a poco, ¿ya chicos? O sea, como les había dicho, ¿no? Las partes estriadas, su inervación es más que nada simpática y parasimpática, pero las partes lisas son parasimpáticas, ¿ya? Pero eso no tienen que entenderlo ahorita. Lo que tienen que entender principalmente es que es componente del sistema autónomo y va a llevar un nombre específico que es el sistema nervioso entérico. Todo el sistema nervioso entérico va a inervar a lo que es el tubo digestivo, ¿ya? Todo el sistema digestivo está inervado por sistema nervioso entérico, ¿ya chicos? Eso es algo, un concepto básico. Y acá están las funciones que les había mencionado previamente, ¿no? Peristaltismo y secreción glandular a través de los plexos que están tanto en la submucosa y en la muscular, ¿ya chicos? Que es el de Messner y el Auerbach, ¿no? Ahora, el estómago en verdad es otra estructura, pero esta ya acá es más simple. Como les digo, creo que todavía no han llevado anatomía. Entonces, a ver, chicos, ¿me confirman? Creo que no, ¿no? A ver, ¿han llevado ya anatomía, algo de estómago o algo? O no, chicos, ¿me pueden poner en el chat? Creo que todavía no. Siguen en corazón, si no me recuerdo. No. Sí, sí, siguen en corazón. Bueno, entonces, más que nada, el estómago está dividido en tres, ¿ya, chicos? Un fondo, un cuerpo y un píloro. Ya, un antro pilórico se dice, ¿no? Entonces, la comida llega del esófago. Bueno, también tiene cardias, pero ahorita lo voy a explicar ya. La comida llega del esófago y llega a un área llamada cardias, que es la transición entre el estómago y el esófago, ¿ya? Entonces la comida pasa por acá y al llegar al estómago cae, ¿no? En lo que viene a ser el cuerpo. El fondo en verdad es un área que está superior al cuerpo, entonces como que no, a veces tiene que llenarse el estómago, ¿no? Y luego pasa hasta el antro, ¿ya? En el antro pilórico va a haber una válvula, ¿ya? La cual va a determinar si la comida pasa o no al intestino, ¿ya? Acá no es esófago, chicos, no sé por qué dice esófago acá, esto ya es intestino, ¿ya? Entonces, esa válvula va a determinar si la comida pasa o no al intestino, ¿ya, chicos? A nivel del píloro, ¿ya? Lo importante a nivel del estómago, histológicamente, es que van a haber estructuras, o sea, su epitelio va a ser el mismo en todo el estómago, ¿ya? O sea, va a ser cilíndrico simple mucosecretor. Ya, el que ya habíamos visto previamente. Acá está. Epitelio del tubo digestivo habíamos colocado que era epitelio cilíndrico simple antes. Chicos, miren. A ver, voy a volver a la diapositiva. Ya, acá dice, ¿no? El tubo digestivo tiene epitelio cilíndrico simple y es porque en verdad el estómago y los dos intestinos, delgado y grueso, van a seguir teniendo ese mismo epitelio. Ya, entonces el estómago, a pesar de que esté dividido en tres o cuatro, ¿no? Igual va a tener en todas sus estructuras el mismo epitelio. ¿Ya? Ahora, en este nivel, recuerden que la submucosa no debería tener glándulas, no tiene glándulas, solo es tejido conectivo con el plexo de Messner, pero sí hay glándulas en la mucosa, ¿ya? A nivel del tubo digestivo sí es normal encontrar glándulas a nivel de la mucosa, pero la submucosa no, como les había mencionado, solamente dos estructuras que ya les mencioné. Y bueno, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? La mucosa sí tiene glándulas, son llamadas glándulas gástricas o también llamadas glándulas fúngicas. Y estas glándulas gástricas van a ser aquellas que contengan a las células que tengan la función de secretar lo que son componentes que van a ayudar a la digestión. Ya chicos, vamos a mencionar esas células posteriormente, pero entiendan que todas las células concentradas con funciones de secreción están
en las glándulas gástricas, ¿ya? A nivel de la lámina propia. Ahora, la mucosa también va a tener una muscular, como les dije. Es muy común que tenga a nivel de la mucosa una muscular. Y bueno, las células principales del epitelio son de revestimiento, regeneradoras y gustativas. ¿Ya? Entonces, estas gustativas, en verdad, se menciona, ¿no? Que tienen tipos, ¿no? Y los tipos como que van a determinar qué sabor también se reconoce a nivel del intestino, ¿no? Pero en verdad son más importantes la de lo que viene a ser los botones gustativos que estas células regeneradoras gustativas, perdón, esas gustativas, porque estas en verdad pertenecen al epitelio, o sea, son lo que es la capa por donde está pasando la comida. En cambio, estas glándulas gástricas son como invaginaciones que van a tener hacia adentro para que secreten hacia afuera, ¿ya? Entonces, miren, por decirlo, este es el epitelio de lo que viene a ser donde pasa la comida. Acá al medio pasa la comida, ¿ya, chicos? Entonces, esto de negro vendría a ser estas células de acá, las de revestimiento, las regeneradoras gustativas, las que conforman el epitelio cilíndrico simple mucosecretor, pero las de las glándulas gástricas vienen a ser como estructuras que se concentran en un área más interna y van a secretar hacia afuera, ¿ya, chicos? Pero no es que estén superficiales, sino que están metidas, ¿ya? Vamos a ver una foto, miren. Entonces, miren, acá pueden ver un cuerpo de una glándula gástrica, como les digo. En lo que es a nivel interno es donde se concentran lo que vienen a ser esas células que tienen la función secretora. Y bueno, acá hay unas células que están mencionadas, ¿no? Muchas de esas son células enteroendocrinas, que las células enteroendocrinas son las que tienen función de producción de sustancias hormonales, ¿ya? Como la célula X, la EC, ¿ya? Pero también hay células de superficie, como les dije, ¿no? Que están acá. Ahora, también se menciona que hay células que son las más importantes a nivel de lo que es las glándulas gástricas y se las voy a mencionar acá. Son principalmente tres, porque las otras son las células enteroendocrinas, entonces son varias. Entonces, si estuviéramos mencionando cada una, nos pasaríamos una hora, ¿no? Entonces, vamos a mencionar a las tres principales, que son las células principales, con el mismo nombre, las células parietales o también llamadas oxínticas y las mucosas del cuello. Ya vamos a comenzar con las principales, que también son llamadas células simógenas, que les recomiendo que se aprendan los dos nombres de todas. Quizás estén atentos al doctor si dice otro, porque siempre el doctor le gusta poner el nombre menos conocido de las células. Entonces, acá está su ubicación, que es a nivel basal de las glándulas. Entonces, como les digo, no están dentro de esa invaginación de las glándulas. Su citoplasma es basófilo. Entonces yo les digo que lo comparen mucho con las células parietales porque o sea, son como opuestas, ya las principales y las parietales. ¿Ya? Pero vamos a ver las principales primero. O sea, citoplasma basófilo, porque tienen un abundante retículo endoplasmático rugoso y tienen gránulos, ¿ya? Entonces estos gránulos le van a servir para poder secretar sus contenidos, que es el pepsinógeno y la lipasa gástrica principalmente, ¿ya? Entonces, más que nada, este pepsinógeno y lipasa gástrica tienen una función de digestión, más, o sea, ahorita no necesitan como que saber la función principal, pero, o sea, es más que nada digestión. Aparte de este pepsinógeno y lipasa gástrica, hay otras que producen como la leptina, también la renina, ¿ya? Pero son menos cantidad, lo voy a colocar acá, leptina, renina. Y bueno, entonces, estas son estimuladas por la acetilcolina, ¿ya? A través del nervio vago, a través de las aferencias que hay hacia el plexo. Recuerden que el plexo está a nivel de la submucosa. A ver, chicos, ¿cuál era? ¿El de Messner o el de Auerbach? ¿De Messner? Sí. Entonces, como les digo, ¿no? Las aferencias simpáticas que llegan ahí van a ayudar a que se pueda secretar lo que es los componentes, que es lo que viene a ser el pepsinógeno y la lipasa gástrica. Acá se dice que también permite lo que es la secreción de la gastrina, pero no es directamente por las células principales, ¿ya, chicos? Las células mucosas del cuello
Más que nada no son como que tienen una función de secreción, sino estructural. ¿Por qué estructural? Porque van a reponer las células de superficiales. O sea, recuerden, ¿no? Estamos viendo la glándula gástrica que es una invaginación hacia adentro. Porque en verdad el epitelio, o sea, la parte que está en contacto con el bolo alimenticio, son células cilíndricas simples, ¿no? O sea, una disposición simple. Entonces, esas células van a ir, como en el paso del tiempo, haciendo lo que viene a ser reponiéndose, pero, o sea, su capacidad de proliferación de esas células es limitada. Es por eso que las células mucosas del cuello lo que van a hacer es como que asemejar su función a lo que es esas células de revestimiento y luego como que traslocarse en una posición a nivel de esas. O sea, van a también cumplir la función de protección de lo que es el tubo digestivo, más que nada, contra el bolo, ¿no? Que está dentro, ¿ya? Y también, bueno, vas a participar junto a células madre, porque se dice que también a nivel de las glándulas gástricas hay células madre. Pero en verdad, es que estas células de mucosa del cuello actúan como células madre, en verdad. No es como que hay tanta cantidad de células madre. Ahora, las células parietales, que yo también creo es la tercera más importante, o sea, son solo estas tres, que les digo que son las más importantes, van a estar lo que viene a ser también en el cuello y cuerpo de las glándulas fúngicas. ¿Por qué dice cuello y cuerpo? Porque en verdad las glándulas gástricas están divididas en tres: istmo, que es la parte superior, cuello y base, pero ahorita se les voy a mencionar esto. Pero más que nada, esas están en el cuerpo y cuello, ¿ya? Pero su secreción, que es lo más importante, es el ácido clorhídrico, ¿ya? Y el factor intrínseco. El ácido clorhídrico va a tener la función de proporcionar acidez a lo que viene a ser el estómago. Y el factor intrínseco va a tener función de digestión de grasas. Principalmente va a tener una gran función con respecto a la vitamina K, porque se va a poder absorber a través de este factor intrínseco. Y esa vitamina K también va a contribuir a otras funciones, ya van a ver, como lo que es la coagulación, porque va a poder madurar los factores de coagulación. Entonces, van a ver que si hay deficiencia a nivel del factor intrínseco, va a tener mucha relación con lo que viene a ser la coagulación. Aunque no sean sistemas que estén relacionados circulatorio y digestivo, miren cómo hay cierta relación, ¿no? Entonces, el factor intrínseco es bien importante, chicos. ¿Ya? Pero también el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es como que algo que debe estar sí o sí para que las enzimas digestivas posteriormente puedan liberarse y ser funcionales a nivel de lo que es el intestino, ¿no? Pero esas están en el estómago. Son las paredes son del estómago, ¿ya? Entonces yo les decía también que estas glándulas gástricas están divididas en partes, ¿no? Miren, acá está un istmo, un cuello y una base, ¿ya? Ya les he mencionado las tres células más importantes, entonces ya les puedo mencionar qué células se encuentran en cada área. En el istmo encontramos a las células de revestimiento superficial, ¿no? Que más que nada son esas que forman parte del mismo epitelio, y las enteroendocrinas. Ahora, en las del cuello encontramos a células mucosas del cuello, o sea, como lo dice su nombre, ¿no? La tienen fácil ahí. Células regeneradoras, como les dije, iban a haber células madres cercanas a esas células, y enteroendocrinas nuevamente. Las enteroendocrinas están en las tres partes, en el cuello, en el istmo y en la base, ¿ya? Y en la base, como les digo, van a estar las células más especializadas, las principales y las parietales. Aparte de estas también, como les dije, las enteroendocrinas y otras células que también tienen hasta cierto punto una función de sostener lo que es esta glándula gástrica, que son las células basales, ¿ya chicos? Ahora, células principales, recuerden, su otro nombre, simógenas, células parietales, oxínticas, ¿ya chicos? No deben olvidarse de eso, por favor, nunca. Perdón, principales. Sí, principales simógenas y parietales oxínticas, ¿ya chicos? Acuérdense de eso, principales simógenas y parietales oxínticas, ¿ya chicos? Eso de acá es clave. De ahí nada, chicos. Se dice que las oxínticas no tienen receptores también para la gastrina, histamina, pero son datos de Gardner. O sea, en la teoría lo más importante es esto que les menciono: el ácido clorhídrico, el factor intrínseco. También les recomiendo que entiendan más que nada su composición. Y como les digo, ¿no? Hagan un contraste entre las principales y las parietales porque son opuestas. Por ejemplo, les dije que las principales
tenían una tinción basófila. Las parietales van a tener una tinción acidófila. Miren, son opuestas. Luego también, por decirlo, las principales tienen pocas microvellosidades. Las parietales van a tener una gran cantidad de microvellosidades, ¿ya chicos? También, por decirlo, pueden comparar la cantidad de organelas. Por ejemplo, las parietales, esas de acá, tienen un montón de organelas porque hay un gran gasto energético durante su secreción. En cambio, las principales son bien escasas en estas estructuras de mitocondrias, chicos. Entonces, las parietales como que van a variar, ¿no? A veces hay uno que tiene más que el otro en algunas estructuras, entonces tienen que ver bien eso. ¿Ya, chicos? Y ya, bueno, entonces acá, esa es la imagen, ¿no? Cómo se secreta, ¿no? Lo que es de los gránulos hacia el exterior, su contenido. Entonces ya vamos a continuar porque si no vamos a demorar más. Ya no nos falta mucho, porque estamos en intestino delgado, pensé que íbamos a demorar más aún. Entonces yo les dije que había una disposición, ¿no? De cómo el músculo se colocaba. En este caso nos olvidamos mencionar, el estómago tiene tres capas en la capa muscular externa, que va a ser longitudinal externa, circular media y oblicua interna, ¿ya? Y también tiene el plexo de Auerbach, pero el plexo de Auerbach, chicos, siempre va a estar en la parte intermedia, ¿ya? En lo que es la capa muscular, va a estar como que en el medio siempre, ¿ya, chicos? Entonces por eso se dice que CM, o sea, la circular media, tiene el plexo de Auerbach, ¿ya? Entonces, ahora, el intestino delgado es más fácil porque también va a continuar con el cile, o sea, circular interna, longitudinal externa, lo que vimos en el esófago, y la mucosa va a ser igual que la de lo que viene a ser el estómago, o sea, cilíndrico simple, con microbiosidades, ¿no? En este caso, las células calciformes ya están presentes. Como les dije, las células calciformes solo están presentes en los intestinos y van aumentando a nivel de que pasamos el tracto intestinal, ¿ya? Entonces, el intestino delgado, por decirlo, el duodeno, es el que viene a tener menos células calciformes, ¿no? Entonces, vamos a ver que acá también en el nivel de la mucosa, vamos a ver una estructura muy importante que es la chapa estriada, ¿ya? Que va a tener lo que viene a ser microvellosidades, ¿ya? Entonces, cuando se menciona la chapa estriada, es más que nada la presencia de lo que viene a ser microvellosidades a nivel del epitelio. Y como son tan llamativas en el intestino delgado, van a estar como un nombre de chapa estriada. Aparte de tener una chapa estriada que es a nivel microscópico, vamos a tener lo que son las vellosidades intestinales, que ya no son tanto a nivel microscópico, sino son una estructura más grande. Las vellosidades intestinales en verdad van a contener a todo el epitelio. Miren esto, chicos, de acá. Esto de acá, a ver, voy a poner un puntero a ver si encuentro. Ya. Esto de acá no es una microvellosidad. Esto de acá todo es epitelio. Y miren cómo tiene como que forma de, como si fueran pelos, ¿no? Pero en verdad no son microvellosidades, sino son vellosidades intestinales. O sea, es todo un contenido de lo que viene a ser células epiteliales, pero en forma de vellosidades. Y aparte, dentro de esta, en su parte más superficial, o sea, en la parte más apical, acá, por decirlo, van a haber microvellosidades. Ya chicos, pero todo esto se llama la vellosidad intestinal. O sea, todo el componente de lo que viene a ser el epitelio. Ahora, como les dije, ¿no? Hay células calciformes. Miren, acá hay un montón, se pueden notar claramente, que recuerden que tienen ese color por su contenido, que era la mucina. Y bueno, vamos a tener lo que son las criptas del Lieberkühn también, que son una estructura también que es propia de lo que vienen a ser los intestinos delgados. Y la muscular, ¿no? Que ya hemos repetido varias veces, que también está una muscular en la mucosa, que se dice que tiene sentido longitudinal, pero no es necesario, solo tienen que entender que es muscular la mucosa. Ahora, la submucosa va a tener glándulas de Brunner. Como les dije, el duodeno es la única estructura que tiene glándulas también, aparte del esófago, a nivel de la submucosa. Entonces, las glándulas de Brunner van a estar solamente en el duodeno. O sea, recuerden que yeyuno e ilion también son intestino delgado, pero solo el duodeno va a tener las glándulas a nivel de la submucosa. ¿Ya? Ahora, líquido mucoso es lo que va a excretar básicamente y el factor de crecimiento epidérmico humano. ¿Ya? Más que nada tienen que entenderlo como aspecto teórico eso, porque sus mecanismos no son importantes.
Ahora, también va a tener una capa muscular, que es cile, como les mencioné, y también va a tener lo que viene a ser una serosa, ¿ya chicos? Adventicia no, porque estamos viendo que esta parte del intestino delgado ya está dentro de lo que viene a ser el intestino, ¿no? Entonces ya no es necesario colocarlo, ¿no? Que es una serosa. Y bueno, acá también vamos a ver lo que es la criptas de Lieberkühn, como les mencioné. Van a ser análogas a lo que vienen a ser las glándulas gástricas. Recuerden que las glándulas gástricas son solo del estómago. Las criptas de Lieberkühn vienen a ser las glándulas, o sea, los lugares donde se conservan las células que secretan, pero en el intestino, ¿ya? Entonces vamos a tener distintos tipos de células, que son las células calciformes, que ya las habíamos visto, unas células absorbentes superficiales, pero estas son más que nada los mismos enterocitos, que el enterocito, si no mal recuerdan, es la célula que compone todas las partes superficiales o el epitelio del tejido digestivo. Ya chicos, el enterocito. No sé si lo han escuchado, pero es muy importante eso. Y bueno, las células enteroendocrinas no pueden faltar, ¿no? Del sistema nervioso, perdón, sistema endocrino difuso, las células regeneradoras y las células de Panet, ¿ya? Vamos a ver en verdad otra más, que es la célula de penacho, ¿ya? Que no está acá, pero bueno, está ahí presente en el intestino delgado, ¿ya? Entonces, voy a mencionar rápidamente las funciones. La célula de penacho en verdad tiene una función inmune, ¿ya chicos? O sea, ustedes cuando comen, como les dije, todo lo que entra a su organismo pasa un filtro, ¿no? Entonces, la célula de penacho va a tener lo que es una función de respuesta cuando encuentran, por decirlo, antígenos que no son correctos, entonces los va a detectar y va a llamar a lo que es el sistema inmune, a los linfocitos, y los va a activar. ¿Ya, chicos? Esa vendría a ser la función de la célula de penacho. La célula de Paneth es otra, ¿ya, chicos? Y bueno, la célula de Panet, entonces, es más que nada una función secretora, no es de respuesta inmune. ¿De chicos? Eh, en verdad, su secreción no la recuerdo exactamente, pero tiene también función secretora, como les digo. Pero también, o sea, la de penacho, como les digo, no tiene una función autoinmune, pero no es como que muy clavada, o sea, no, no cumple como la misma función como las resolverían otras mismas células que son verdaderamente de ese sistema, ¿no? Que es el inmune. Como les digo, son de ayuda, porque les digo, ¿no? Llaman a los linfocitos. No es como que están actuando directamente, ¿ya, chicos? Ya. Ahora vamos a ir al intestino grueso. Más que nada el intestino grueso. Lo vamos a comprar el intestino delgado para hacerlo fácil. Mismo epitelio, más células calciformes. Y lo que viene a ser, ya no hay presencia de vellosidades intestinales. Sí hay microvellosidades, porque siguen siendo enterocitos los que recubren el epitelio, o sea, células cilíndricas, pero el hecho de que no hayan vellosidades es decir que no están predispuestas en lo que viene a ser como grandes pelos, ¿no? Que componen todo el epitelio, sino que es un tubo recto. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a ver acá, igual criptas de Lieberkühn, o sea, las partes glandulares al nivel de lo que es la lámina propia o el tejido conectivo subepitelial. Y bueno, una muscular en la mucosa. Luego lo demás se repite, va a tener lo que viene a ser un submucosa, va a tener lo que viene a ser una muscular en sila igual, viene hasta acá a la derecha, ¿no? Y lo mismo, o sea, va a tener también una serosa, ¿ya? El apéndice igual va a tener la misma disposición, porque sigue siendo parte del intestino grueso. Lo único que va a cambiar es que en su mucosa va a encontrar nódulos linfáticos y tejido adiposo. ¿Ya? Nódulos linfáticos no son glándulas, ya chicos, para que digan, o sea, yo les dije, duodeno y esófago nomás tienen glándulas. Los nódulos linfáticos no son glándulas, ya chicos, también contribuyen a la respuesta inmune, ¿ya? El tejido adiposo, como les digo, ya saben, ¿no? Adipocitos uniloculares, y la muscular va a ser igual, no tanto intestino delgado o grueso, va a ser cile. Ahora, acá también encontramos distintos tipos de células, pero son más fáciles, miren, son esos son de la mucosa, o sea, de lo que no son de las glándulas de Lieberkühn. Las de Lieberkühn van a ser iguales o similares a las anteriores que vimos en el intestino delgado. Esto es mucosa, ya chicos. Cuando hablamos de mucosa son las que están a nivel de los enterocitos.
Ya, las absorbentes superficiales, que viene a ser el mismo enterocito, regeneradoras que las reponen, y enteroendocrinas, ¿no? Que les dije que las enteroendocrinas están tanto en la superficie, también en las tres áreas de las glándulas gástricas, y también están a nivel de las glándulas del Lieberkühn, ¿ya? Entonces están en todas partes las enteroendocrinas, por decirlo. Lo único que cambia es algunas células, como les dije acá, la glándula de Lieberkühn, perdón, la cripta de Lieberkühn es la análoga a lo que es la glándula gástrica, ya chicos, porque contiene esas células que tienen función de secreción, funciones especializadas, ¿no? Entonces el apéndice tiene nódulos linfáticos porque en verdad es una parte del intestino grueso que tiene respuesta inmune también, pero no es muy funcional, o sea, no es como que sea indispensable, por eso es que todavía hay procedimientos quirúrgicos donde se retira toda esta estructura para evitar lo que son otros problemas más graves. Entonces, como que su concentración de nódulo linfático no es como que indispensable para la vida, ya chicos, porque capaz les preguntan eso. Y bueno, ya estamos para terminar las dos últimas estructuras recto y ano. Entonces, lo acabo de dividir de una forma más simple, porque en verdad el recto y el ano como que no son la misma estructura, pero van transicionando una a la otra, porque el recto se dirige hasta la línea pectínea, y de la línea pectínea se va a dirigir al orificio anal externo, y el orificio anal externo compone parte de lo que viene a ser el ano, ¿ya? Pero entonces, entendamos como que comienza como un epitelio cúbico simple, y como luego se va acercando a la parte externa, y la parte externa es netamente piel, va cumpliendo esa misma epitelio de piel. O sea, epitelio estratificado plano a nivel de la línea pectínea del orificio anal externo, porque ya está a nivel de lo que es el ano. Y ya cuando está a nivel de lo que viene a ser el orificio anal externo hacia el ano, es epitelio estratificado plano queratinizado, porque es piel. ¿Ya, chicos? Es una forma fácil de entender. Ahora, estructuras específicas de lo que viene a ser el recto y el ano son los plexos hemorroidales y las líneas, perdón, columnas de Morgani, ¿ya? Ahí están las estructuras donde lo pueden encontrar, tanto en el recto, más que nada es más común las columnas de Morgani, y de los plexos hemorroidales son comunes para lo que viene a ser la estructura del ano, ¿ya? Esta zona más que nada es una zona de transición de la línea pectina del orificio anal externo, porque el recto y el ano no se vuelven uno y el otro directamente, ¿no? O sea, hay una transición. La línea pectina es una estructura anatómica, que seguro ya la van a ver en anatomía. Nada, chicos, ¿no? Miren. En verdad lo que son las columnas de Morgani son en verdad estructuras que son anatómicas también, no necesariamente histológicas, que lo pueden ver en anatomía. Y nada, chicos. Sé que ha sido larguita la clase, pero como les digo, no tenemos que cubrir varias cosas en esta parte. Entonces, eh, voy a recalcarles de nuevo de las células de Paneth y Penacho porque creo que las combiné. Entonces yo les dije, a ver dónde están las células de Paneth y Penacho ya para acabar rápido. Y acá está. Ya vamos a poner acá a la derecha. Pero son dos. Ya son dos las importantes del intestino delgado. La de Paneth y la de Penacho, ¿no? Entonces, la de Penacho es más que nada eh, función de absorción, y la de Paneth inmune, ¿ya? Antimicrobiana, como les dije, ¿no? Detecta algo que no está bien, llama a los linfocitos. Creo que les había dicho al revés, perdón chicos, es así. Paneth inmune y la de Penacho de absorción, ¿ya chicos? Entonces ambas están en el intestino delgado. Entonces, como es de la Penacho tiene función de absorción, va a tener lo que viene a ser enzimas digestivas, ¿ya? Más que nada eso. Ya, entonces va a contribuir a las enzimas digestivas, principalmente. Las contribuye y esa es su función, ¿no? De lo que viene a ser absorción, ¿ya chicos? Pero la de Panés, como les digo, función más que nada antimicrobiana, inmune, ¿ya chicos? Y eso viene a ser todo en verdad, porque los mecanismos ya son más complejos, porque lo que es la célula de Panés, como les digo, ¿no? Va a actuar con los linfocitos, también va a tener lisocimas, ¿ya? Pero esas partes no son tan importantes para el curso. Lo que sí, chicos, en esta clase me basé tanto en lo que es el Gardner y el Ross,
pero también usé una fuente que en verdad es muy similar a lo que está, a lo que es la diapositiva. Bueno, todavía no subió la diapositiva, creo, de su semana de digestivo, pero yo tengo mi ciclo, que fue uno anterior, entonces era muy similar a este video, ya chicos, que es el que había el bucal y estructuras asociadas en esa parte, porque la del tubo digestivo en verdad corresponde a cómo el doctor lo ha distribuido, pero la cavidad bucal es muy similar. Entonces, les voy a pasar el link por el grupo de asesorías para que le den una checada y en caso les ayuda, perfecto, ya chicos, porque en verdad en su momento a mí me ayudó, ¿ya? Entonces, bueno chicos, eso viene a ser todo. Como les digo, esto está medio cargado este tema, por eso es que no puedo hacer como que al inicio el repaso así de los otros temas, porque si no se iba a alargar mucho más la clase. Y yo sé que tienen que avanzar también con otros cursos, entonces, más que nada eso, chicos. No sé si tienen alguna última duda, me pueden dejar o me pueden dejar una reacción si también está todo claro. Ya les pasé igual también las diapositivas, creo por el grupo de WhatsApp. Entonces, chicos, me dicen todo claro. ¿Qué dice? A ver, María, Valentino. ¿Sí? Todo claro, chicos. Jocelyn. Ya, ya, chicos, entonces voy a acabar con la grabación acá. A ver, déjame acabar con la grabación acá. Y